tardes. En este encuentro vamos a comenzar a analizar los elementos o componentes de la planificación. En el anterior encuentro habíamos visto los fundamentos desde los cuales nosotros vamos a pensar nuestra acción, que es precisamente la de enseñar. Como ustedes han visto en el eje 1, la didáctica es una ciencia normativa, es una ciencia prescriptiva, lo que significa que es la que nos dice precisamente a quienes somos docentes o la que nos brinda los elementos para saber cómo enseñar o cómo organizar la enseñanza para llevar a buen puerto las intenciones educativas. Precisamente la planificación tiene que ser para el docente la herramienta o el instrumento que nos permita evitar las improvisaciones, organizar de tal manera las cosas que tengamos buenos resultados y tenemos buenos resultados cuando nuestros alumnos, cuando nuestros estudiantes efectivamente aprenden. Entonces, en este encuentro vamos a abordar el primer elemento o componente que tenemos que tener en cuenta cuando planificamos. Más adelante veremos los formatos de planificación, pero en este momento nos vamos a centrar en las capacidades. En primer lugar, hablamos de las capacidades generales tomadas desde esto que venimos viendo, que es el realismo, ¿sí? Entonces vamos a decir y vamos a considerar en primer lugar que una capacidad general es una cualidad perfectiva estable, que va a modificar en sentido positivo el obrar del alumno desde sus distintas dimensiones, como la dimensión cognitiva, la volitiva socioemocional y la psicomotriz, poniéndolo en disposición permanente de obrar bien y con naturalidad en cualquier situación. ¿Qué significa esto? Que una capacidad, o sea, es una cualidad que va a ser, que es perfectiva, no es perfecta, sino que es perfectiva, que es modificable, y que tiene esta característica de ser estable, o debiera tenerla, por lo tanto vamos a estar hablando de hábito, y que una vez adquirida va a modificar en buena manera o en sentido positivo el obrar de quien está aprendiendo desde todas sus dimensiones para que permanentemente obre bien. Y este es el sentido de poder trabajar con capacidades, ¿sí? O por lo menos desde las capacidades del punto de vista general, considerando que además las capacidades generales son capacidades complejas. Lo importante que nos quede es que si trabajamos desde este punto de vista y logramos que el alumno adquiera hábitos operativos buenos, vamos a lograr que permanentemente el obrar del alumno sea un buen obrar, ¿sí? O que permanentemente busque el bien en cada situación que se le presente. Además de considerar las capacidades generales que nosotros las tenemos en cuenta, pero que están especificadas en el proyecto curricular institucional, vamos a considerar las capacidades transversales de las que nos habla el diseño curricular de la provincia, ¿sí? Y el diseño curricular de la provincia dice que estas capacidades que están establecidas a nivel nacional por el Consejo Federal de Educación, acuérdense que cuando vimos en el eje 2 los niveles de concreción del currículum, veíamos el marco general, que era el marco nacional, donde está el Consejo Federal de Educación, que es el que marca las pautas para todos los niveles y para todas las instituciones educativas del país. Allí el Consejo Federal de Educación, que es el primer nivel de concreción curricular, elabora las pautas, y dentro de esas pautas están que a lo largo de toda la escolaridad obligatoria se deben trabajar o abordar transversalmente determinadas capacidades. Por eso hablamos de capacidades transversales. Transversales significa que durante toda la escolaridad, es decir, desde que el niño inicia nivel inicial, o inicia la educación inicial hasta que termine el secundario, que es donde termina la educación obligatoria, los docentes debemos trabajar para el logro de estas capacidades.
Por eso son transversales, porque atraviesan toda la escolaridad y porque deben ser trabajadas por cada una de las áreas o los campos de experiencia que se proponen desde el diseño curricular. ¿Esto qué significa? Que todos los maestros, todos los docentes, todas las maestras de lengua, de matemática, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de expresión plástica, de expresión artística, de educación física, todos debemos trabajar con estas capacidades, que como tienen ustedes en el material de estudio, son la capacidad de resolución de problemas, de pensamiento crítico, de aprender a aprender, de trabajo con otros, de comunicación, de compromiso y responsabilidad. Entonces, esas 6 capacidades deben ser abordadas transversalmente en todas las áreas, en todos los campos de experiencia. El estudiante, como consecuencia de la acción educativa, debe ser capaz, debe tener concluida la educación obligatoria, de resolver los problemas, de todo tipo, no solo los problemas matemáticos, los problemas que se le presentan en la vida diaria, ¿sí? Tener la capacidad para saber reconocer los datos, saber qué pasos podemos aplicar para resolver un problema y efectivamente encontrar solución a los problemas que se presenten. El de pensamiento crítico, ¿por qué? Porque abunda o sobreabunda información y no siempre la información es veraz, por lo tanto debemos tener toda la capacidad para poder discernir qué tipo de información y qué tipo de decisión podemos tomar en base a esa información. Aprender a aprender porque aprendemos toda la vida. Desde que nacemos hasta que morimos estamos en permanente aprendizaje, de allí que sea necesario que siempre tengamos esa capacidad de estar dispuestos a aprender en la situación en la que nos encontremos, de trabajo con otro porque somos seres sociales, porque realmente necesitamos saber ponernos en el lugar del otro, saber tener en cuenta y respetar al otro y saber ceder lugares para poder trabajar con otro. A veces en esta sociedad que es tan individualista y competitiva, nos suele costar mucho, pero es una capacidad que debe ser desarrollada en la escuela. La capacidad de comunicación que abarca la expresión oral y escrita, de allí que el saber hablar, el saber comunicar, el saber escribir, para comunicar lo que uno piensa, lo que uno siente, son capacidades importantes, ¿sí? De allí, quizá esta es una de las capacidades más trabajadas en la escuela, pero como vamos viendo no es la única. Y por último, la capacidad de compromiso y responsabilidad, ser capaz de asumir los desafíos que se nos presenta, comprometernos para responder a esos desafíos y ser responsable ante las decisiones y ante las acciones que hacemos para responder a esos desafíos que se nos presentan, ¿sí? Entonces, generar en el estudiante compromiso, si estamos en la escuela, un compromiso con la tarea y la responsabilidad de poder llevar a cabo esa tarea. Sobre todo ahora que seguramente nos estamos dando cuenta con la cuarentena, con tener las clases desde la casa, lo difícil que es comprometerse y ser responsable porque no está nadie o hay a veces los chicos están solos y no tienen a nadie que por ahí le vas marcando qué es lo que tiene que hacer y tiene que asumir esa responsabilidad solo. De allí la importancia de poder trabajar todas estas capacidades en la escuela. Vuelvo a repetir, son capacidades transversales porque tienen que ser trabajadas por todos los docentes de todas las áreas, de todos los campos, de todas las asignaturas y durante toda la escolaridad obligatoria, es decir, desde la educación inicial hasta que los estudiantes terminan la educación secundaria. De allí la importancia del trabajo con las capacidades. Por lo tanto, lo que veamos dentro de las capacidades específicas van a ser los instrumentos para el logro de estas capacidades transversales. Y hablando de capacidades específicas, son el tercer tipo de capacidades a las que hace referencia el diseño curricular de la provincia, ¿sí? Y allí el diseño se refiere a las capacidades como aquella combinación de saberes, habilidades, valores y disposiciones que se van a alcanzar como resultado de tareas complejas donde se tiene que poner en juego tanto el saber como el saber hacer.
Y yo le agrego el saber ser, porque somos personas y por lo tanto no podemos dejar de lado ese aspecto tan importante de la persona que es el saber ser. Por lo tanto, esas capacidades específicas que van a estar íntimamente relacionadas con los saberes específicos de cada una de las áreas, de cada uno de los campos de experiencia. Por lo tanto, estas capacidades específicas que se van a ir adquiriendo en cada uno de los campos de experiencia o en cada una de las áreas, van a servir para el logro de las capacidades transversales. Entonces, estos tres elementos son lo primero que vamos a considerar después que hacemos un diagnóstico de nuestros alumnos. Vemos cómo están y vamos a ver, bueno, entonces, ¿qué es lo que qué queremos lograr que nuestros alumnos hagan, ¿sí? O lleguen a hacer, ¿no? O lleguen a saber? Por eso hablamos de las capacidades que tienen ustedes allí, que son las que nos brindan los criterios de evaluación. ¿Por qué? Porque precisamente allí es que pensando qué queremos que nuestros alumnos logren, vamos a ver después vamos a evaluar nosotros en función de esos propósitos de aprendizaje y de enseñanza o de nuestras intenciones educativas. Entonces, y como primer elemento o componente importante dentro de la planificación, las capacidades, ¿sí? Sabiendo que el ser capaz, el ser competente, más que poseer un conocimiento, es saberlo utilizar en determinadas situaciones y en variadas situaciones. Y acá es importante puntualizar esto. Cuando hablamos de capacidades, no nos quedamos entonces solo en lo que se sabe como contenido o como tema, sino que va a ser capaz el alumno de hacer o de ser gracias a ese contenido o a ese tema. Bien, entonces en este encuentro hemos visto las capacidades para poder después seguir trabajando en el próximo encuentro, algo que es complementario a las capacidades, que son los saberes.